Digo esto porque, para marcar una diferencia con la historia pasada, la Corporación Vial del Uruguay de algún modo apuntaba a eso con la creación de una empresa de vuelta, concesionaria de varios de los tramos de rutas del país, con 100% de propiedad de la corporación, sus acciones, que en definitiva bajo esa modalidad no terminó avanzando sustancialmente en eso, después fue cambiando su rol, pero claramente este modelo es distinto a ese. Es absolutamente diferente. En el modelo de la Corporación Vial, la CND es concesionaria de la ruta, o del plan de obras, digamos. Es un plan de obras en 20 años, más que una ruta, por más que tenga rutas en este momento. Es la concesionaria, en ese modelo es la concesionaria. Ese modelo lo va a seguir con la CBU hasta que el contrato CBU se extinga. ¿Sí? Y después, pero ahora aparece una nueva posibilidad, y es que no sea concesionaria, sino que el concesionario sea un tercero, sea un privado, pero que la CND participe con el Ministerio de Transporte en la estructuración de ese tipo de concesión, en cómo se hace esa concesión. Y acá también estamos avanzando, además que con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Transporte, el ministro ya lo ha anunciado en reiteradas ocasiones. Estamos avanzando en un modelo de un conjunto de obras que hemos analizado con el Ministerio de Transporte. Se ha definido por parte del Ministerio de Transporte que ese conjunto de obras pasen a privados bajo el modelo de concesión, pero en un esquema de que el privado asume el riesgo de mantener determinados niveles de servicio en la ruta para poder cobrarse la inversión. No ocurría así con las concesiones que se hicieron en el pasado. ¿Cuál es la diferencia? Que normalmente en una ruta, en el pasado se hacía la concesión y el privado se cobraba con el peaje real, ¿sí? O hay algún caso, como la calle Propios acá, con un peaje sombra, es decir, la administración paga por cada auto que pasa, ¿sí? Es decir, por el uso, no por el usuario, sino por el uso. Aquí lo que estamos planteando, lo que se planteó con el Ministerio de Transporte y la definición fue que muchas de estas rutas van a ser concesionadas bajo el esquema de pago por disponibilidad, no por peaje ni por peaje sombra. Puede haber mezcla, puede haber en algunas rutas que dé para que haya un peaje real, puede haber algunas rutas que dé para que haya peaje sombra, pero la esencia va a ser pago por disponibilidad. ¿Pago por disponibilidad qué significa? Significa que se van a establecer determinados indicadores de niveles de servicio que tiene que tener la ruta y se paga en función de que se verifica que la ruta está de la manera que los indicadores dicen que deben estar, con dos topes, digamos, un tope máximo y un tope mínimo. En el medio hay descuentos y por debajo del tope mínimo no se paga. De esa manera el privado tiene dos tipos de riesgo: el riesgo demanda por el lado del peaje real, pero el riesgo de disponibilidad por el lado de los niveles de servicio que tienen que prestar. Enseguida volvemos con la tercera y última parte de esta entrevista con el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, entre otras cosas para saber qué va a ocurrir con las líneas de trabajo, digamos, clásicas de la corporación. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la textil Agolán, que pertenece 100% a la corporación y sigue siendo deficitaria? Seguimos con el economista Luis Porto, que es presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Juan Andrés. Atrás quedan el frigorífico Canelones, establecimiento Colonia, queda Mi Granja atrás, como parte tal vez de símbolos de esa estrategia que adoptó la corporación en sus inicios para ayudar a grandes empresas que estaban en dificultades. Pero hoy tiene la textil Agolán, que es deficitaria, no ha logrado pasar a números verdes. Y bueno, de ahí surgen preguntas. Hoy tiene la asistencia de la Corporación para el Desarrollo. Aparecen por allí dudas de quienes compiten con Agolán y dicen, bueno, es justo que el Estado esté aportando, dándole un respirador, cuando yo tengo dificultades para competir, sin apoyo del Estado con esta empresa. ¿Hacia dónde apunta? ¿Cómo se termina este ciclo de Agolán? Con Agolán ya no compite casi nadie, porque ya no quedan casi textiles en el Uruguay, y menos del producto de Agolán, que es de lana cardada, digamos, un producto muy especial, es otro segmento de mercado, o sea que no hay tanta competencia. Pero comprendo la lógica de quienes están produciendo, están trabajando, se ven tan afectados como Agolán por la competencia. Claro, que no tienen apoyo ni ayuda. Cuidado, tienen apoyo, tienen subsidio, todo el sector textil tiene un subsidio, Agolán también, pero que no tiene a una CND
que la sigue asistiendo hasta encontrar una salida, que esa es la realidad. Es una diferencia sustancial. Una de las primeras cuestiones que nosotros planteamos cuando asumimos fue que eso se transparentara y que quedara explícito en el presupuesto nacional, digamos, y creo que hay alguna redacción de algún artículo en el presupuesto al respecto, digamos, de que quede explícito y transparente. Efectivamente nos encontramos con una situación muy complicada desde el punto de vista económico-financiero, pero al mismo tiempo desde el punto de vista social. Agolan no es cualquier empresa, es una de las empresas más importantes de Juan Lacase, de todo un pueblo, digamos. Y esto tiene que ver también con el tema de por qué se justifica cierto tipo de asistencia. Y esto desde el punto de vista conceptual, digamos. Cuando una empresa cualquiera perjudica al medio ambiente, se justifica que le pongan impuestos o que la castiguen porque está generando una externalidad negativa. Cuando una empresa genera una externalidad positiva, se justifica que le den un subsidio. En este caso, Agolan tiene una externalidad positiva que es uno de los grandes pulmones, digamos, de Juan Lacase. Pero ¿cómo sigue esta historia? O sea que por un lado se justifica la asistencia porque no asistirla generaría un impacto muy traumático, no sobre una empresa, sobre todo un pueblo, digamos, y ni siquiera sobre un conjunto de familias, sobre todo un pueblo. Por lo tanto se justifica la asistencia. Lo que desde el punto de vista profesional, como directores de la CND, y hablo por todo el directorio, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es que esa asistencia sea lo mínima posible y buscar un proceso de reconversión. ¿Cuál es el camino que hemos elegido? Como el tema se liga al pueblo más que a la empresa, el predio que hoy es de Agolan lo vamos a transformar en un parque industrial y logístico. Vamos a trabajar con la gente de la Administración Nacional de Puerto para que de alguna manera se una al puerto de Juan Lacase, se transforme eventualmente en puerto libre, limitado con la parte de parque industrial. Ya negociamos, ya tenemos un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para invertir en un parque industrial y logístico en Juan Lacase, y estamos en este momento terminando los estudios de lo que podría ser el proceso de un plan de desarrollo del parque industrial y de esa manera un plan de reconversión de la textil Agolan hacia productos, digamos, o nichos de mercado de entrega rápida y series cortas. Es decir, vamos a reconvertir la empresa de lo que hace hoy, de grandes cantidades de metro de tela para tratar de colocar en los mercados, hacia series cortas y de entrega rápida, que es donde uno puede tratar de competir hoy. Eso va a implicar seguramente una empresa más chica, pero la lógica es que las personas que puedan ir quedando del lado del proceso productivo Agolan puedan ser reconvertidas o recalificadas hacia las actividades que se van a ir desarrollando en el parque industrial o logístico en el mismo predio, digamos, de Agolan. Eso ya lo estamos haciendo hoy dentro de Agolan. Por ejemplo, dentro de Agolan hay un área de mantenimiento que ocupa más o menos unas 40 personas, que está dentro de Agolan, pero que le brinda servicios a la Corporación Ferroviaria del Uruguay desde el punto de vista metalúrgico, digamos, es decir, le estamos brindando trabajo fuera del sector textil a una parte importante de la empresa. Lo mismo, la lógica es la misma para desarrollar el parque industrial y logístico en el predio. El video de esta entrevista está en espectador.com. Con el economista Luis Porto, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva, aunque nos han quedado algunos temas afuera de esta entrevista. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Medcenicena concretamente? O alguna pregunta más general sobre el rumbo de esta institución. ¿Qué te parece, Juan Andrés, si esas preguntas, con las respuestas correspondientes, las incorporamos para la versión en espectador.com? Así estarán. Y para la repetición del reportaje el sábado en la semana en perspectiva. Economista Porto, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, siempre es un placer.